Gente comprometida con Jesús, Ministerio Familiar Internacional, presenta al pastor Juan Figueroa en un mensaje que lo ayudará a crecer en su vida espiritual y en su relación con Dios. Muy bien, abra la Biblia en el Salmo número 25. Quiero saludar a los que hoy nos visitan por primera vez. Podría levantar la mano los que vienen hoy por primera vez. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Alguien más? Bienvenida. No veo mucho. Bienvenido, bienvenida. Dios les bendiga. Le damos un aplauso a todos los que hoy nos visitan. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a la palabra de Dios. Salmo 25, 14. Ore conmigo. Padre, voy a leer tu palabra. Tú mismo dices de ella que no vuelve vacía. Hoy abro mi corazón para que se siembre esta semilla. Necesito tu unción, la unción de tu espíritu, para poder vivir esta palabra en el nombre de Jesús. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Repito de nuevo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Otra versión dice: el Señor es amigo de los que le temen, y a ellos les enseña su pacto. Y otra versión dice: el Señor brinda amistad, o brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Hoy quisiera hablar con la ayuda del Señor acerca de la intimidad, siguiendo el camino profético que el Señor nos marcó a principio de año, de que sería un año que tendríamos que buscar renovación, intimidad y avivamiento. Hoy quisiera hablarles acerca de cómo nosotros podemos tener esa intimidad. La palabra que describe como comunión, la comunión, es una palabra hebrea que significa compañerismo, amistad, favor, reunión, consejo. Es decir, el Señor quiere tener compañerismo, amistad, y también quiere manifestar su favor hacia aquellas personas que buscan la intimidad con Él. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Ahora, esta palabra temer no es miedo, no es susto. Es una palabra que es mucho más amplio que eso. El significado es un respeto, una honra, una actitud que dista mucho de ser miedo, aunque en algún momento nosotros podemos llegar a sentir miedo de ofenderlo a Dios. Y me gustaría tomar un ejemplo para poder describir lo que es temor según la Biblia. Quisiera tomar el ejemplo de un hombre al cual la Biblia llama amigo de Dios. Aunque hay muchos que son amigos de Dios según la palabra, este dice: Abraham es mi amigo. Dios dice: Abraham es mi amigo. Y me gustaría que fuéramos a una historia que va a ilustrar lo que es tener temor. ¿Por qué quiero hablar del temor? Porque la Biblia dice que su comunión es con los que le temen. Si yo entiendo lo que es temerle a Dios, seguramente, y vivo eso, seguramente voy a lograr la comunión íntima. Y si logro la comunión íntima, la promesa es que me va a revelar su pacto. Y ya le voy a explicar la importancia que tiene esa palabra: le hará conocer su pacto. Voy a hablarles entonces acerca de qué es el temor, para que no seamos como Jonás. Hoy, mientras oraba, se me vino a la mente una frase que dice Jonás. Si usted ha leído la Biblia, alguna vez sabrá que Jonás fue un profeta desobediente.
Dios le habló, él en vez de hacer lo que Dios le dijo, se fue, se embarcó, y en medio del mar una tempestad lo sacude por culpa de él. Y los hombres del barco le dicen: ¿quién sos vos? ¿Por qué nos pasa esto? Y él dice: yo soy hebreo y temo a Jehová. Aunque no lo demostraba, no parecía, porque temer a Jehová es respetarlo, obedecerle. Y él estaba huyendo. Entonces, que nuestro temor a Dios no sea simplemente un concepto. Si yo estoy seguro que si usted le pregunta al que está a su lado: ¿vos temés a Dios?, seguramente te va a decir: claro, por supuesto, aquí estoy. Pero vamos a ver, según la Biblia, lo que es temer a Dios. Porque yo me he dado cuenta de que a veces nos formamos un concepto y nos engañamos a nosotros mismos. Acompáñeme por favor a Génesis 22. Vamos a ver qué es temer realmente. Génesis 22, versículo 1, narra una historia que me gustaría que le preste atención, que no se distraiga, porque tiene algunos matices que pueden Dios añadir, además de lo que yo diga, cosas para usted. Le va a hablar Dios. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó de su mano el fuego, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová se proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Voy a mencionar algunas cosas, aunque no son todas, las que yo entiendo lo que es temer a Dios. En primer lugar, si usted leyó atentamente, dice que Dios probó a Abraham. A mí me llama la atención que Dios venga a la vida de Abraham luego de que él había demostrado ser un hombre que le creía. Abraham, por este entonces que se cuenta esta historia, tendría unos 113 años, 114 tal vez. Y cuando él tenía unos 70 años, Dios lo había llamado a salir de su casa, de su parentela, por la fe, a una tierra que Dios le iba a mostrar. Y Abraham le obedeció y salió.
Abraham había recibido una promesa de tener a su hijo Isaac de su esposa, que era estéril. Y durante mucho tiempo, cerca de 20 años, 25 años, Abraham se mantuvo en fe, en esperanza contra esperanza, hasta que Dios hizo el milagro cuando él tenía 100 años. 25 años fue probado si le creía a Dios o no, y él le creyó, y Dios le regaló un hijo de su esposa que era estéril. Este hijo era el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido que en él, en Isaac, sería levantada descendencia. Ahora de pronto nos encontramos que Isaac ya tiene 13 o 14 años y Dios dice que lo prueba a Abraham. Y yo me doy cuenta de qué importante es, si alguien teme a Dios, no cuestionar a Dios cuando Dios te pide algo. Diga conmigo, no cuestionar a Dios cuando Dios te pide algo. Le pidió un sacrificio. ¿De qué? Tal vez a alguno de ustedes el Señor le haga sentir en su corazón de ofrendar más de 2.500, 10.000, 20.000, no lo sé. Abraham, en el lugar de Abraham, él hubiera dicho: Señor, yo te doy todo. Mira, él era un hombre riquísimo, no me interesa nada, pero no me pidas a mi hijo. Porque era la esperanza, era su sueño, era lo que él más amaba, era lo que le traía alegría a él. Y Dios le pide justamente eso. Yo aquí saco una conclusión para mi propia vida, de intentar de que mi corazón no se apegue a nada más que a Dios, ni a una persona, ni a un objeto, ni a una posesión. Porque si no, entonces Dios vendrá a probar si somos o no fieles. ¿Me está comprendiendo lo que le digo? Dios dice: yo quiero ser el primero. Mi opinión personal es que Abraham le había agarrado chochera con su hijo, porque más que un hijo era un tataranieto. Imagínense, tenía 114 años. Ya no era un hijo, era el tataranieto. Dice que los abuelos malcrían a los nietos, los bisabuelos recontra malcrían, y los tatarabuelos, imagínense usted. Así que ese niño sería un consentido de primera, era la chochera. El nene levantaba la mano y Abraham decía: ¡ay! Levanta la mano. No sé, tiraba piedra a algo y Abraham estaría embobado con Isaac. Y Dios tiene que venir a probarlo a él, a ver si todavía se mantenía íntegro. Lo primero que yo entiendo, que temor a Dios es no cuestionarlo cuando te pide un sacrificio. Diga conmigo, no cuestionar a Dios cuando Dios te prueba. Dígale al que está a su lado: ¿sabías que Dios te prueba? Tal vez ahora mismo usted está en una prueba. Tal vez ahora mismo usted está pasando una prueba que no entiende por qué. Puede ser económica, puede ser emocional, puede ser la prueba que sea. Puede ser que su suegra se haya ido a vivir a su casa. Las suegras tienen permiso para ir a la casa de los yernos, amén, cuando quieran. Porque si viene de Dios, esa prueba será una victoria. Ahora escuche, Dios puede mandarte a tu suegra, en serio te digo. Claro, para ver si sos amoroso, si sos como sos. No es el diablo, puede ser Dios que te la mande. Entonces ahí yo veo que lo primero que noto es que Abraham no cuestionó. Esto es una prueba, amén. Temor a Dios es no cuestionar a Dios cuando estás en prueba. ¿Por qué me pasa esto? ¿Pero por qué Dios me pide? ¿Pero por qué? Esa actitud no es temor a Dios. Si usted la tiene, cámbiela, porque eso no es temor a Dios. Segunda cosa que yo veo, el que él tomó una actitud obediente. Diga conmigo, obediente. Él no se demoró. Él no dijo: bueno, Señor, espera que cumpla 18 años, espera que le salga la barba, espera. Él no cuestionó nada. Dios le habló: quiero que me ofrezcas a tu hijo. Y él dice que al otro día fue obediente.
Dice que se levantó temprano, preparó todo. Y una de las cosas que yo veo, que Abraham tenía ya de tan viejo que era, ya era sabio, porque no le comentó a Sara que si él le hubiera dicho a Sara, mira, lo llevo a Isaac para matarlo, su esposa no lo iba a dejar. Pero Dios me habló, quédate tranquila, Dios sabe lo que hace. Su esposa no le iba a dejar. A veces hay momentos en donde nosotros, si Dios te habló, tenés que obedecer sin consultar a veces, porque alguien que está en un nivel inferior de fe no te va a ayudar. Y yo creo que la esposa Sara estaba en un nivel inferior de fe y emocionalmente también no estaba preparada. Entonces la obediencia es parte del temor a Dios. Obedecer inmediatamente. Diga conmigo, obedecer inmediatamente. Yo me imagino que Dios nos entrena a la obediencia. Yo sé que Dios nos entrena. Si usted dice que es temeroso de Dios, debe ser una persona obediente. ¿Y cómo hago yo para entrenarme en la obediencia? Pues Dios nos hace nacer en un hogar donde hay un papá y una mamá que son nuestras autoridades, y ellos son la autoridad. Y si un hijo no obedece a su padre, no podrá nunca agradar a Dios, porque el primer mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Me está escuchando? El primer mandamiento con promesa, perdón, no es el primer mandamiento, es el primero con promesa, para que te vaya bien en la tierra que Dios te da. Ahora, Dios comienza a trabajar en nosotros para que desarrollemos obediencia, porque sin obediencia no hay temor de Dios, y si no hay temor de Dios, no hay intimidad con Él. Y Dios nos habla por su palabra. ¿Sabe que hay cosas que uno no tiene que preguntar? Hay que obedecer. Cuando alguien habla de diezmo y ofrenda, para los que creemos en Dios, diezmo y ofrenda no se discute. Los que tenemos temor de Dios, diezmo y ofrenda no hay discusión, porque es como tengo temor a Dios, yo sé que si Él lo pide en su palabra lo hago. Tampoco se cuestiona hacer discípulos, porque es un mandato de Dios. Temor de Dios significa te voy a obedecer aunque no entienda y aunque no esté preparado. Imagínese, no te estaba diciendo vaya a ser discípulo, le estaba diciendo mata a tu hijo. Yo creo que si hay algo que puede marcar una vida, y que lo peor que le puede pasar a una persona es perder a un hijo, para mí no creo que haya algo peor, porque es antinatural. Los padres deben ser enterrados por los hijos y no los padres enterrar a los hijos. Es un dolor terrible, es algo que uno no logra comprender. Perder un hijo es lo peor. Y eso le estaba pidiendo Dios a Abraham. No le estaba pidiendo que diera su diezmo, que diera una ofrenda, que diera camellos, que hiciera un viaje. No le estaba pidiendo nada de eso. Le estaba pidiendo ni más ni menos que él mismo matara a su futuro. Eso le estaba pidiendo. Y a mí me sorprende la capacidad de obedecer que tuvo este hombre. A veces nosotros nos pidan: hace algo, tu líder te dice vamos a vender empanada. No, ¿por qué empanada? ¿Y por qué? Y cuestionamos. Nunca vamos a desarrollar temor así. A veces nos dicen vamos a hacer una vigilia. Yo los convoqué a los hombres, gracias a Dios por los que vinieron. La mayoría me ha dicho que estuvo tremendo, y el que no vino se lo perdió. Pero sepa de que de pronto usted no está desarrollando algo que se llama obediencia. Y no le estoy pegando con un palo, no quiero eso, pero quiero enseñarle lo que es la obediencia. Yo tomé para mi vida personal que cada vez que mi pastor me pida algo, esforzarme por estar, esforzarme por hacerlo. Desde hace mucho tiempo que tomé esa actitud. Cuando iba, todavía ni siquiera era un cristiano que tenía apenas un año. Recuerdo, fui un día a orar y mi pastor ya me llama. Estábamos orando y en medio de la oración yo estaba orando, y los cultos de oración en ese tiempo orábamos un rato, luego alguien predicaba y seguían orando. Entonces el pastor, estábamos en la primera parte de oración, me llama y me dice: Juan, quiero que compartas un mensaje. Yo nunca había predicado, no sabía hacerlo. ¿Y qué hago? Le digo yo. ¿Cómo hago? No sé, que Dios te ayude. Me dijo: bueno, gracias. Así que no sé, me puse, agarré un versículo bíblico y me paré, y con un miedo, y le hablé a los hermanos.
Encima de eso, después que termino de hablar, me doy cuenta que no estuvo muy bueno el mensaje, porque una hermana se levantó ahora y decía: Señor, ayúdanos a no hablar macana, ayúdanos a no hablar pavadas. Y imagínense, no sé qué habré hablado. Gracias a Dios no la grabaron, porque si no me muero de vergüenza. Pero yo fui obediente. Y más de una vez yo iba al culto, como alguno de ustedes está aquí, y el pastor me miraba y decía: hoy predica Nicolás, por ejemplo. Venga Nicolás. Y Nicolás tiene que predicar. Así que yo también entendí que siempre uno tiene que estar preparado. El otro día fuimos a una reunión de líderes, y a mí me habían enviado un mail que yo tenía una participación, pero yo no me enteré nunca porque no leí el mail. Así que 5 minutos antes me dice: ahora seguís vos. ¿A dónde sigo yo? Vos tenés que predicar. Bueno, no hay problema, dije yo, porque ya mi pastor me había entrenado en la obediencia. Amén. Entonces yo tomé que cuando mi pastor me mandaba algo, yo lo tomo de parte de Dios. Y punto. Es bien fácil. Y no es que con esto yo esté pensando: uy, ahora voy a mandar al otro. No necesito eso. Yo te estoy dando un consejo que yo lo tomé para mi vida, y hasta aquí me ha servido para desarrollar ese temor a Dios y esa obediencia. En una ocasión íbamos a irnos de vacaciones y ya habíamos preparado todo, y el domingo voy al culto, y porque el lunes me iba de vacaciones, y el pastor ese mismo domingo me dice: Juan, necesito un favor, mañana a las 7 de la mañana que me lleves a Santa María de Santa María Punilla, a un hospital psiquiátrico. Vamos a orar por una persona. Y yo le había dicho a mis hijos, estábamos todos preparados para irnos de vacaciones, pero dije: bueno, vamos a ir tempranito, lo hacemos. Hablé con mi esposa, estuvo de acuerdo. Es más, nos subimos todo al auto, íbamos con el pastor ahí, lo dejamos y nos fuimos con los bultos, con todo cargado, como para que el pastor supiera que podía haber buscado a otro. Pero bueno, como yo no le cuestioné, y entendí que eso es obediencia. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Por qué te hablo de esto? Porque eso es temor de Dios. Ahora mi pastor, que hemos decidido, aunque no lo veo nunca, o lo veo una vez al año, él me dijo: quiero que todos los años nos juntemos en Colombia. Por eso es que todos los años vamos a Colombia. No porque me guste Colombia, me gusta más Argentina, pero todos los años tenemos que hacer un esfuerzo e ir a Colombia. ¿Por qué? Porque eso nos ha pedido. Y como no solo tengo un pastor, sino tengo dos, el otro pastor me dice: todas las convenciones tenés que estar, así que tenemos que estar en las convenciones, y nos tenemos que repartir, porque son mis autoridades. El año pasado el pastor nos dijo: quiero que todo el equipo de 12 vamos a Israel, porque ahí nos han regalado una montaña y vamos a orar, y es profético, y toda una serie de cosas. Y yo me estuve haciendo loco hasta que fui a Colombia. Cuando fui a Colombia vi que iba en serio la cosa. Yo creí que eran bromas, y estuve luchando, porque yo tenía en mi mente otras cosas, otros proyectos, otros planes. Ir a Israel no sale 2 pesos. Es más, mis tarjetas están al rojo vivo gracias a eso. Pero yo entendí y le puse pruebas a Dios, y le dije: Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya? ¿Querés que lo haga? Y le puse un vellón, le puse otro. Uno de esos le dije: Señor, que baje, un imposible, pedí que baje 2.000 pesos los pasajes. Cuando me fijo por internet, no bajaron 2.000, bajaron 3.000. Pero no obstante eso, como no tenía ganas de ir, o sea, ganas de ir a pasear sí tengo, pero no de gastar plata, le digo: bueno, la última, porque mi esposa me había dicho: no vamos, no estamos en condición, no vamos a ir, bla, 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 bla. Digo: bueno, la última, Señor, el último. Si es tu voluntad, que venga mi esposa y ella me diga que tenemos que ir. Entonces ese era un imposible, porque ella me ha dicho que no. No pasan 10 minutos y viene mi esposa, que estaba preparando un mensaje de fe para el discipulado, para las Débora, no sé, estaba muy embalada con la fe, con creerle, con que me dice: no, me parece que tenemos que ir. Wow. Y yo entiendo que Dios quiere, me pide a mí. Por supuesto que a mí me encanta ir a Israel. Después le voy a traer fotos, muy lindo. Pero estoy teniendo que creerle a Dios para eso, ¿no? Para mí no es sencillo, es un salto de fe que tengo que dar. Ahora escuchen, la obediencia es someter mi voluntad a la voluntad de alguien que yo considero que es mi autoridad. ¿Entienden lo que es obediencia? Si fuera por mí no voy, pero como obediencia es someter mi voluntad a la voluntad de alguien que es mi autoridad. Yo me estoy entrenando para eso, porque yo sé que si Dios me pide algo, mi corazón estará preparado para la obediencia. ¿Puede Dios pedirte algo?
Te pregunto, ¿puede Dios pedirte algo? Si eres tu Señor, puede hacerlo. Pero la respuesta es: ¿yo soy capaz de obedecer hasta este punto? Si usted me dice: pastor, ¿usted hubiese obedecido lo que le pidió a Abraham? Yo creo que no. Le soy sincero, creo que no. Porque a mí me costaría matar a mi hijo. Además me van a meter preso, pero bueno, a veces me da gana alguno de ellos, ¿no es cierto? Pero nadie lo haría. Ahora este hombre lo hizo. La tercera cosa que yo veo que es temor es que tuvo una actitud de fe más allá de la lógica. Te he dicho, en primer lugar, no cuestionó, eso es temor. Segundo lugar, obedeció, eso es temor. En tercer lugar, tuvo una actitud de fe, no aplicó la lógica. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces a los cristianos? Que a mí me cuentan, yo a veces les digo: hermano, yo te voy a ayudar en la fe, te voy a ayudar a que creas, porque lo que vos tenés es un problema de fe. Cuando Dios nos pide algo, por ejemplo, ir y predicar el evangelio, ¿te lo pide? Sí, te lo pide. ¿A quién tiene Dios para predicar? A vos te tiene. Hay gente que vos solo le vas a predicar. Bueno, te puedo ayudar yendo junto, por ejemplo. Otras veces hay hermanos que le cuesta el diezmo. Entonces yo dije: mira, hasta que aprendas, tráelo el diezmo, voy a orar por vos y te voy a ofrendar tu diezmo, porque yo no tengo interés en tu diezmo, pero sí que vos seas y desarrolles la fe y la obediencia. Muchas personas se quedan ahí porque dicen: no me va a alcanzar. Mire lo que dice la Biblia de Abraham. Mire, Hebreos 11:17. No le pidió que diera plata pensando que le iba a alcanzar a fin de mes. Le pidió su hijo, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había dicho: en él será descendencia. Mire lo que dice Hebreos 11:17. Lo pones, por favor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Qué demostró Abraham? Que le creía a Dios aunque no entendía. Que él decía: yo le voy a dar a mi hijo porque él tiene promesa y Dios me lo va a resucitar. Eso estaba en su mente. Me lo va a resucitar, me lo va a resucitar, lo voy a matar tranquilo. Total, yo sé que Dios lo puede, Él me lo prometió, no hay problema, lo voy a dar. Pero hace falta fe para creer eso. ¿Sí o no? ¿Se me ha dormido ya? Sacuda al que está a su lado y dígale: temor es fe. Temor a Dios es fe. Es creerle a Dios, creerle. Cuando Dios te dice algo, créele, creámosle. Amén. No he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. ¿Quiénes son los justos? Los que le creen, los que tienen fe. Si yo suelto una convocatoria, mi amado hermano, escuche, yo a mis discípulos, más vale que se preparen, porque vamos a hacer un esfuerzo económico, pero Dios nos va a bendecir, nos va a levantar, nos va a proveer, nos va a prosperar. Dios lo va a hacer. ¿Me está escuchando? ¿Creen eso o no? Porque Dios no está en negocio de arruinarnos, está en negocio de prosperarnos. Usted, créame, usted le obedece a Dios, usted prosperará. Dígale que está a su lado: vos vas a prosperar si obedeces a Dios. Se va a sorprender de los milagros económicos que Dios va a hacer. Si es su voluntad que compremos eso, si es su voluntad que compremos eso, se van a hacer milagros extraordinarios, porque ningún incrédulo frenará la obra de Dios. Amén. Por lo menos no en esta iglesia. Tercera o cuarta cosa: Abraham entendió que tenía que adorar en los momentos más duros. Se lo vuelvo a repetir. Abraham entendió que tenía que adorar en los momentos más duros. Fíjese lo que él dice cuando llega al lugar donde Dios le había dicho: ve el monte de lejos, y dice a sus criados: quédense aquí. Póneme allí, por favor, 22:5. Quédense aquí. Y él dijo: yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Qué es lo que entendió? Que tenía que adorar en los momentos difíciles. Y él entendió que adoración es sacrificio.
Recién Liliana decía, vamos a ofrendar, pero la ofrenda es adoración. Y para que sea una adoración correcta, tiene que ser un sacrificio. Si yo di lo que me sobra, no es adoración, es simplemente una limosna, o doy lo que me sobra, o doy porque me acostumbré a dar. Pero adoración es cuando yo valoro lo que estoy dando. Él estaba por ofrecer a su hijo. Póneme el versículo para que quede allí, por favor. Él estaba diciendo, yo iremos hasta allí. Fíjese si ve fe ahí. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos los dos y volveremos a vosotros. O sea, demuestra fe, demuestra que va a adorar, que ese sacrificio que él va a hacer, que le va a costar esa adoración. Y él entiende de que en los momentos difíciles su actitud es adoro. Yo he experimentado eso, que en los momentos difíciles uno puede levantar las manos, honrar a Dios, adorarlo, y cómo eso honra al Señor y Dios te saca de las pruebas. Pablo lo hizo en la cárcel, él adoró y fue liberado. Amén. Ahora es interesante que mientras Abraham preparaba el altar, él estaba poniendo las piedras. El hijo lo miraba y decía, ¿dónde está el cordero? Dios se va a proveer. Puso la leña y luego le dijo, bueno, ahora Isaac, cerrá los ojos y abrí la boca. Y lo ató. Un muchacho, él era un viejito de 114 años y él era un muchacho de 13, 14. Era fortacho también, pero lo ató. Yo imagino que el muchacho lo habrá mirado, le ha dicho, ¿qué estamos jugando, papi? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es la cosa? Lo puso sobre la leña, lo amarró. Papi, ¿qué estás haciendo? Imagínese, ya no era ningún tonto si él sabía que no había cordero. Le habrá pensado, le agarró el Alzheimer a mi padre. Me desconoce, me quiere matar. Yo no sé qué habrá hecho Isaac. Se habrá puesto a llorar, no lo dice. Me imagino que le habrán corrido lágrimas. Pero él ya estuvo determinado, y en su corazón, mientras él estaba preparando la ofrenda, Dios, él estaba en el altar. Dios estaba enviando a un carnero a engancharse en un yuyo con los cuernos. Siempre que haya alguien dispuesto a obedecer hasta la última, Dios hará provisión. ¿Me está escuchando? Él estaba en el altar y vino una voz del cielo. Siempre que hay sacrificio, está la posibilidad de que Dios te hable. Está la posibilidad de escuchar la voz de Dios, que le frena la mano y dice, no hace falta que lo mates. Ya entendí que sos capaz de entregarlo. Como has hecho eso, voy a bendecirte, voy a confirmarte las promesas, voy a hacer que tu nombre sea conocido y voy a hacer que tu descendencia no tenga límites. Estaba leyendo, mi hermano, en internet, mi hija me pasó un link y resulta que puede ser que mi apellido sea judío ahora, porque dicen que los españoles dijeron que hay una serie de apellidos, búsquelo no sé dónde, que hay un montón de judíos que fueron esparcidos y se cambiaron el apellido para no ser perseguidos en España. Así que los descendientes de Abraham son 50, no se pueden contar. Dios le dijo, nadie podrá contar tu descendencia, solo él. Porque hay algunos, tal vez usted también tenga raíz judía. Si usted viene de España, o su abuelo, su tatarabuelo, su recontrabuelo vino de España, tal vez usted sea también un judío, descendiente de Abraham según la carne. Me están mirando como medio raro, pero estas son las promesas que Dios le dijo. Ahora escuche, voy al punto. ¿Qué es temor? 4 cosas te dije, a ver si se acuerdan, para que cuando alguien le pregunte qué predicó el pastor, diga del temor. ¿Qué es temor? Primero, no cuestionar a Dios cuando te prueba. Diga conmigo, no cuestionar a Dios en la prueba. Decirle que está al lado, no cuestionar a Dios en la prueba. Al otro, no cuestionar a Dios en la prueba. Estás probado, no cuestiones. Viola, tal vez desarrolles el temor. Segundo que te dije, ¿qué cosa era? Obediencia. Si Dios te pide algo, no uses la lógica. Si es Dios, anda tranquilo porque Él sabe lo que hace. Tercero que te dije, fe. Fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. Cuarto que te dije, entender el valor de la adoración. Si usted no puede adorar en las pruebas, si no puede adorar con sacrificio,
todavía no ha desarrollado el temor. Si a usted le duele adorar o no puede adorar cuando está pasando momentos difíciles, le sugiero que pruebe, porque la adoración a Dios levanta un olor fragante que hace que se mueva el cielo. Abraham estaba adorando y el ángel de Jehová vino y le dijo: no lo hagas. Vino provisión, vino bendición. Le aseguro que muchos de los que están aquí, que tienen una actitud de adoración en momentos difíciles, que no te van a quebrar, que no vas a fallar en la fe, que no vas a dejar al Señor por la prueba que te está pasando, aunque no la entiendas, muchos recibirán ayuda angélica. Amén. Y provisión. Ahora, el versículo inicial que leímos dice, se me fue. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y cuál es la promesa? A él les hará conocer su pacto. ¿Se cumplió en Abraham? Veámoslo. La palabra conocer es la palabra yadá, que es la misma palabra que se usa para cuando un hombre y su esposa tienen intimidad. Conoció a Adán a su mujer, yadá. Conoció a Adán a su mujer y ella concibió y tuvo un hijo. Es decir, es mucho más que un conocimiento intelectual del pacto de Dios. Yo no sé si usted ha leído, pero Dios es un Dios que hace pactos con el hombre. Y cuando la Biblia dice le hará yadá su pacto, le hará conocer, le está hablando de mucho más que un conocimiento intelectual. Le está hablando de una revelación profunda que se hace carne en una persona y logra creer cosas que de otra manera no podría creer. Se lo voy a explicar un poquito más. Jesús hizo un pacto en su sangre. La palabra pacto ahí que dice le hará conocer su pacto es una palabra hebrea que es berit, que significa partir en dos y pasar por el medio del sacrificio. Eso lo hizo Abraham en un momento. Partir en Dios significa pacto. Jesús en un momento, cuando está en la cena del Señor, Pablo recibe revelación de eso y dice que Jesús dijo: este es mi cuerpo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Le estaba figurando que estaba celebrando un pacto. Luego levanta la copa y dice: este es el vino, este vino es un nuevo pacto que yo hago en mi sangre. Si yo tengo revelación del pacto, si Dios me hace yadá, me hace conocer su pacto, yo me apropio de todos los beneficios que tiene el pacto que Jesús hizo en la cruz. Uno de esos beneficios es la salvación del alma. Usted puede ser salvo si logra tener revelación del pacto, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Salvo. No hace falta morirse para saber que se va al cielo. Usted ya lo sabe. Usted puede ser próspero por ese pacto, porque la Biblia dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Usted puede ser sano por ese pacto, porque la Biblia dice que Él en la cruz estaba pagando con su sangre el precio de mi enfermedad. Por su llaga, dice, y Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. Pero hay cristianos que no pueden recibir nunca sanidad. ¿Por qué? Porque no tienen revelación del pacto. ¿Por qué? Porque no tienen tanta intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque no desarrollaron temor de Dios. ¿Qué cosa más comprende el pacto? Rotura de maldición. Hay gente que parece que está de novio con la desgracia. Todo le sale mal. Cristianos vienen a la iglesia porque no tiene revelación de que la maldición ha sido cortada. No tiene revelación de las promesas. Escuche, no estoy hablando de conocimiento intelectual. Revelación es mucho más que eso. Es hacerte uno con la promesa que Dios te ha dado. ¿Quieres saber qué le pasó a Abraham? Él en ese momento estaba tan emocionado porque iba a matar a su hijo. Su corazón estaba destruido. Pero de pronto viene la voz del cielo: Abraham, me temes. Yo sé que me temes. Y entonces Dios le da la promesa, le cumple la promesa de revelarle el pacto. Jesús, fíjese lo que dice en San Juan capítulo 8 versículo 56. Allí es cuando, en ese momento que él está por matar a su hijo y aparece un carnero, allí es cuando Abraham recibe revelación del pacto de Dios. Dice San Juan 8:56: Abraham, vuestro padre,
Se gozó de que había ver mi día. ¿Quién está hablando? De Jesús. Y lo vio y se gozó. Escuche, Abraham vivió 3000 años antes que Jesús, 2000 años antes que él. ¿Cómo lo vio? Porque Dios se lo reveló. ¿Por qué se lo reveló? Porque era su amigo, porque le temía. Él se gozó de ver lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario, la salvación. Él vio la provisión. Por eso es que luego dice: en el monte de Jehová será provisto. Porque él lo experimentó. Fue cuando él mató al carnero en el altar. Era Jesús el que estaba allí. Y él entendió lo que significaba. Ese hijo que él estaba ofreciendo fue salvado por Jesucristo. Fue en el lugar de su hijo, fue Jesús. Él recibió revelación. Dice que Abraham vio su día, se gozó porque Jesús le salvó a su hijo. Si no lo entendió, espero poder ser un poco más claro en otro momento. Pero hoy quisiera hacer un llamado, dos llamados. El primero de ellos es a aquellas personas que hoy están por primera vez, que pueden conocer el pacto de Jesús. Jesús hizo un pacto en su sangre para que usted fuera salvo, para que cambiara de vida, para que pudiera vivir una vida distinta. Los que están por primera vez, me gustaría que todo el mundo nos pusiéramos de pie, porque el otro llamado que quiero hacer es a que puedas desarrollar temor de Dios, a que propongas en tu corazón ser un hombre o mujer obediente, que propongas en tu corazón ser un hombre o una mujer de fe, que propongas en tu corazón a ser un hombre y una mujer que no cuestiona a Dios, y ser un hombre y una mujer que entiende que adorar en los momentos difíciles es de suma importancia. Te lo vuelvo a repetir. Quiero que levanten las manos los que hoy están pasando alguna prueba. A ver, levanten las manos los que hoy están pasando una prueba. Okay. Usted tiene una palabra para hoy. No lo cuestiona a Dios. Tal vez la prueba que estás pasando puede ser, pasen por favor los que han venido por primera vez. Tal vez los que están pasando una prueba es simplemente que Dios lo permitió. Ni siquiera es el diablo, es Dios. Porque Dios está probando si sos una persona capaz de confiarle sus secretos. Todos los que están hoy por primera vez, yo sé que en alguna manera Dios los ha traído aquí. Tal vez viniste a buscar a alguien del encuentro, lo que sea, pero si estás aquí es porque Dios tiene interés en ustedes. Y tal vez ustedes también estén pasando pruebas y has escuchado cómo se puede salir de la prueba con fe. ¿Fe en quién? En Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Murió en la cruz para perdonarme los pecados. Si yo logro creer eso, que Él ha resucitado, si yo lo logro creer, si ustedes lo logran creer, hemos dado el primer paso. Y luego viene algo que se llama una revelación, que Dios lo hace, que es algo espiritual. No es el conocimiento intelectual que mucha gente tiene. Salgo a la calle y pregunto, ¿saben quién es Jesús? Todo el mundo sabe, dice, es el Salvador del mundo. Pero no me salvó a mí, porque necesito revelación de Él. Y este es el primer paso para que ustedes puedan recibir esa revelación, para que puedan experimentar una comunión con Dios, una relación distinta, no una religiosidad, sino algo real. Y lo hace Él, yo no lo puedo hacer, Él sí lo puede hacer, en respuesta a la fe que ustedes demuestran en el pasar aquí adelante. Vamos a cerrar los ojos si son tan amables. Y yo le voy a pedir, por favor, eleven sus manos. Esa es una actitud de rendición. Es decirle a Dios, está bien, no entiendo mucho, pero aquí estoy. Y vamos a hablarle. Cierren sus ojos y le vamos a hablar a Dios. Yo voy a decir una oración y ustedes, por favor, se la hablan a Él, la repiten a Dios. Yo los guío, simplemente los guío. Ustedes la repiten a Él. Digan conmigo, hablándole a Dios: Padre Dios, háganlo por favor en voz audible. Padre Dios, quiero acercarme a vos. Yo reconozco que muchas veces he pecado.
me considero un pecador y yo necesito tu perdón. Y en esta noche quiero pedirte que me perdones por todo lo malo que he hecho. Yo creo en Jesús. Creo que Él murió en una cruz en lugar mío. Y yo hoy acepto su sacrificio. Lo recibo a Él y recibo los beneficios de su sacrificio. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Señor, quiero conocerte. Te lo pido con fe. Amén. Quédate un momento con los ojos cerrados y permítame hacer una oración por ustedes. Señor, gracias por estas personas que están aquí. Ruego que se cumpla tu palabra. Ellos han hecho lo que le hemos dicho, Señor. Ahora cumple tu palabra. Tú dices que el que a ti viene no le echa fuera. Yo te ruego que hagas el milagro de un nuevo nacimiento. Que pongas tu mano de amor, de poder sobre sus vidas. Que conforme a lo que tú nos enseñas, ellos salgan ahora de maldiciones, de problemas y de las garras de las tinieblas y entren al reino de Jesús. Señor, yo te pido que tú te le reveles, que le hagas conocer tu amor. Abrázalos. Señor, algunos de ellos necesitan milagros en su cuerpo, en su familia, en sus emociones. Yo te ruego que hagas ese milagro, Señor, y que a partir de este día las cosas comiencen a ser distintas para ellos. Señor, gracias. Yo te ruego que escuches cuando ellos te hablan, que escuches sus oraciones, y te pido, Señor, que les des la revelación de lo que tú has hecho por ellos, que ellos te puedan amar y que te puedan seguir, en el nombre de Jesús. Gracias por estar esta noche con nosotros. Acaba de escuchar al pastor Juan Figueroa de la Iglesia Gente Comprometida con Jesús. Para mayor información, lo invitamos a visitar nuestro sitio web gcj12.com o bien comunicarse telefónicamente al número 351-458-7307. Dios lo bendiga.